Rocío Silva Santisteban, bienvenida a Ampliación de Oh, Noticias. gracias, Mónica. Sí, bueno, a ver, como les comentaba, pues no tenemos la certeza de tener respaldo de diversas agrupaciones políticas, pero Ujú. yo creo que nosotros teníamos que presentar esa moción y teníamos que presentar esa moción porque a nosotros, o sea, por convicción, nos parece que el procedimiento de el presidente Manuel Merino ha sido un procedimiento completamente errado, en el sentido en que ha precipitado toda una situación ¿Errado, que ha provocado una motivado crisis por política. ambiciones personales o no? ¿No llegan ustedes a afirmar eso? No, nosotros no afirmamos eso, nosotros afirmamos los hechos concretos. Y los hechos concretos es Sí, que ¿cuáles son? el presidente Merino recibió esta comunicación y estos audios, y lo que debió de hacerse en esos momentos fue parar el pleno y pasar a junta de portavoces para tomar la decisión si esos audios se veían o no se veían en el pleno. Y eso no se ha hecho, se permitió que el congresista Alarcón pasara los audios en el pleno, en primer lugar. En segundo lugar, esos audios han debido en principio, antes de ser abiertos, etcétera, debieron de ser analizados por peritos, pero por peritos formales, oficiales de la Fiscalía. Y y lo que nosotros tenemos es que primero se escucharon los audios y después se llevaron a los peritos. Entonces, esa es una situación también irregular. Entonces, se han dado varias situaciones irregulares, entre ellas, por supuesto, una moción de vacancia que fue presentada en la Junta de Portavoces y que fueron reunidas las firmas esa misma tarde en la Junta de Portavoces. Y eso fue, en verdad, demasiado acelerado. Y me parece que lo que nosotros necesitábamos en estos momentos y necesitamos en estos momentos es no es aumentar un conflicto político a la ya situación de crisis económica y sanitaria. Y entonces se debieron de tomar las decisiones adecuadas para no aumentar un conflicto más. Rocío Silva Santisteban, pero ¿no piensa usted que los argumentos que están usando son un poco reglamentaristas y que sobre todo se han quedado en el día jueves? Porque después del jueves, No, donde tuvieron lugar no. los hechos que usted narra, han sucedido cosas que son por lo menos tan graves, si no más que esas, que es el diálogo con Eh, los jefes militares. ¿Por en qué es que efecto, en ustedes presentan efecto, una moción de vacancia porque no se respetó el reglamento del Congreso y no porque se hizo lo otro? no me está dejando terminar, Fernando. La moción de censura también contempla el tema en relación con que el presidente Merino ha llamado, en primer lugar, al jefe del Comando Conjunto y después al jefe de la Marina. Y eso también lo hemos considerado, porque eso era inadmisible. En ninguna situación, de ningún tipo, tendría que haberse dado esas llamadas. De ningún tipo. Porque la ruta concreta para poder vincularse con las Fuerzas Armadas era el ministro de Defensa. ¿Y el ofrecimiento de disculpas de ayer del presidente del Congreso minimiza en algo esta situación que lo pone frente a esta moción de censura o no para ustedes? Para nosotros, bueno, en primer lugar ha sido importante que el presidente Merino, por supuesto, diga lo que diga y tenía que, digamos, tomar esa decisión. Lo dijo primero en la conferencia de prensa, lo cual me llamó la atención porque hubo una conferencia de prensa antes de una junta de portavoces, cuando la junta de portavoces debió ser previa. Después lo dijo en la junta de portavoces y estuvimos conversando largamente y, bueno, se dijeron una serie, digamos, de comentarios y de debates, algunos cuestionándolo y otros no, otros, bueno, agradeciéndole en la Junta de Portavoces que él haya, digamos, salido a darnos explicaciones, pero sin embargo, este es un tema político, Mónica, este es un tema político. ¿Y cómo Y, en esta situación vamos a continuar con un presidente del Congreso que ya está tan duramente golpeado? Y eso no significa que yo no piense que Martín Vizcarra tiene que ir al Congreso el día viernes, tendría que ir al Congreso y solucionar todo esto, porque lo que está planteándose por la vía del Tribunal Constitucional es dilatar un conflicto. O se licúa el con- conflicto o se dilata, y eso es Pero con la completamente presencia negativo del para nuestra presidente nación. Vizcarra en el Congreso, ¿terminaría el conflicto?
Otra vez le hemos perdido, Mónica. ¿Ah? Bueno, Tenemos un conflicto con las comunicaciones Tenemos hoy, un Mónica. conflicto hoy día. sí. Vamos a ver si podemos nos quedamos recuperarlo. con ganas de saber si es que el Frente Amplio va solo con esta moción o sabrá buscar aliados, ¿no? Hasta Porque donde con yo frecuencia sé, han tenido... iría solo Ya. todavía Sí, no se han por ahora va manifestado otras representaciones políticas, no sé si Carlos tiene otra información, pero la presentación ha sido básicamente del Frente Amplio, es un gesto político y vamos a ver si encuentra eco en el Congreso. Pero Sé vamos que- a ir a una pausa y ya regresamos aquí en Ampliación de Noticias. Estamos de regreso aquí en Ampliación de Noticias. Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Conversábamos con Rocío Silva Santisteban, ya está recuperada, y hacíamos esta reflexión, Rocío, sobre si la presencia del presidente Vizcarra el día viernes, como además coinciden aparentemente todas las representaciones políticas en el Congreso, solucionaría el conflicto. O sea, quisiera el argumento de esa solución. En medio hay una demanda competencial que no sabemos si hoy, que se reúne el Tribunal Constitucional, la va a ver o no, o el día jueves, si es que esto se va a ver después, pero digamos, la presencia de Vizcarra, ¿hacia dónde apuntaría, según ustedes, o hacia dónde debería ir? Yo creo que debería de ir a asistir el viernes, porque creo que de esa manera podría solucionarse el problema. Pero bueno, digamos, el planteamiento que él ha propuesto es la dilación, ¿no? Porque, digamos, la demanda competencial en primer lugar y la medida cautelar, que es lo más importante, es, digamos, la situación en que se plantea, digamos, una especie de salvavidas jurisdiccional, ¿no? Para poder, digamos, dilatar el tema. Yo creo que dilatar el tema es lo peor que puede sucedernos como país, que debemos en estos momentos de enfrentar las cosas. Y me parece, o sea, y si ya, digamos, creo yo que hay muchos congresistas que han decidido que no van a votar por la vacancia en estos momentos después de todo lo que ha sucedido, entonces pues sería mejor para el presidente, saldría fortalecido, pero va a ir, eso es lo que no creo, no sé, ¿no? No sé qué va a Señora suceder. Silva Santisteban, usted sabe, sin embargo, que en el Congreso hay un colega suyo que ha pronunciado zoicidades contra la madre del presidente de la República y que no ha sido sancionado un mes después de los hechos. De manera que tengamos en consideración ese tipo de aspectos también. En muchos casos se han comportado como impresentables. Yo quería preguntarle otra cosa, si me permite, apelando a su experiencia como analista de discursos. Yo recuerdo la tesis que usted hizo, es cierto, sobre discursos de víctimas. El día de ayer hemos escuchado a dos de las más altas autoridades del Estado pidiendo disculpas. Sin embargo, el jefe de Estado pidió disculpas por lo que hizo su asistenta. Y el presidente del Congreso presentó disculpas a la Fuerza Armada y no a la nación peruana, que es la que es ofendida si es que este señor Merino está cometiendo la tara más grave de nuestra historia, que es el golpismo y la interferencia militar en nuestras decisiones institucionales. Es cierto que el señor Merino nos había deslumbrado ya explicándonos una vez por qué es que se preguntaban las mismas cosas varias veces. Nos dijo que era para que el ministro eventualmente caiga en una contradicción y así poder descubrirlo. ¿Cómo percibe usted estos discursos públicos sobre disculpas y no disculpas y sobre motivaciones para hacer preguntas reiteradas? Bueno, hay varios temas que entran en conflicto, ¿no? Y uno de ellos es el tema de la cultura política, ¿no? Hay una cultura política que es una cultura política debajo de la mesa. Es una cultura política no transparente y hay una serie de prácticas que, digamos, evidencian esta situación de esta cultura política no transparente. Y me parece que pedir perdón y no pedir perdón, pedir disculpas y no pedir disculpas es parte de estas prácticas, ¿no? Que son completamente contradictorias con una política limpia, que es lo que deberíamos de plantear nosotros, o sea, desde el Congreso. Pedir disculpas, pero buscar culpable, que no es en primera persona. Pedir disculpas, pero justificarse al mismo tiempo, ¿no? Ya. Eso es algo que a mí me parece negativo. Y otra cosa, mira, tengo años analizando discursos, pero sobre todo analizando el tema de género. Y de verdad
Y de verdad que yo sí siento, y me parece que algunas personas también están percibiendo eso, que tenemos a dos personas que se están pechando mutuamente. Y eso es un gran problema para la nación peruana en estos momentos. Por eso lo que deberíamos de plantear, y por eso me parece urgente, que venga el presidente de la República, aún con todo lo que tú has comentado, Fernando, aún con todo eso, para dar cara, no a nosotros los congresistas, sino a la nación, para dar cara a la nación y para explicar a la nación. Y después de eso, creo yo que lo más importante es el diálogo cara a cara, el diálogo cara a cara, eso es fundamental. Y ese es el motivo por el cual hoy día en la mañana he venido yo acá al Congreso para ver si yo sustento o Lenin Chejo, cualquiera de los dos, podemos sustentar la moción de censura al presidente Manuel Merino, que no me agrada para nada hacerlo, no me agrada para nada, pero es un deber. Congresista, ayer también se supo a través del ministro de Energía y Minas que había recibido 2 llamadas del entorno de Acción Popular para asegurarle continuar en el caso existir un gabinete de transición, ¿no? Y es que el presidente de la República era vacado. ¿Cree usted que esta situación podría complicar más la del presidente del Congreso? ¿Cuál es su opinión sobre esta revelación que ha hecho el ministro de Energía? Bueno, el ministro Inchausti es hijo de un gran populista. Sí. Y todos lo recordamos, las personas que tenemos más de 50 años. Y creo yo que esta situación es una situación muy confusa y me parece que a él le competiría decir quiénes son las personas que se han acercado a decirle eso, porque aumenta, ¿no? O sea, es digamos, tenemos toda una serie de datos que nos vienen de un lado y otro, que lo único que hacen es escalar el conflicto, y vamos a llegar a un momento en que ya no va a poder haber una solución, y eso es lo que a mí me preocupa, y ese es un tema en que, mira, Carlos y Fernando y Mónica, desde hace años que estamos, digamos, muy cerca del tema de conflictos sociales, y una de las maneras que nos hemos dado cuenta que no se solucionan los conflictos es a partir de seguirlos escalando. Congresista, y por favor, quisiera que nos... ustedes han dicho en repetidas oportunidades que no respaldan la vacancia del presidente de la República, el día de hoy. Pero ayer escuchamos a Lenin Checo decir que no la descarta. O sea, ¿cuál es la posición concreta en ese Pónganse sentido? de acuerdo, veo una contradicción. Parece Sí. que en todos hay divisiones. Usted dice que no, Lenin Checo dice que no se descarta. O sea, ¿en qué quedamos? Bueno, nosotros somos seres humanos y dentro del ámbito de la bancada también tenemos nuestras propias discusiones. Esa es una discusión que nosotros no la vamos a tener ahora. La discusión que hemos tenido ahora fue la discusión de presentarlo de la moción, que tampoco ha sido una fácil discusión, como comprenderán. Pero ese es un tema que vamos a tener que debatir. Y nosotros debatimos a la interna y después posteriormente salimos con una posición. Y bueno, vamos a debatirlo a la interna y vamos a ver qué situación planteamos, porque además hay otra cosa, que están saliendo audios a cuentagotas y tenemos que ir, digamos, analizando también qué es lo que se está presentando, ¿no? Porque se dicen muchas cosas, va a venir el audio, ¿qué tal? Y cuando uno escucha es solamente declaraciones de una persona, y por las declaraciones de una persona sin pruebas no se puede, pues, digamos, plantear algo. Pero ¿qué pasaría si en un momento determinado se tienen pruebas de diferentes circunstancias y situaciones que nos parecen oscuras dentro del Palacio de Gobierno? O sea, nos quedamos con la posición de Lenin Checo, no se descarta. No, como le digo, o sea, no se descarta, es un debate que estamos planteando al interior de la bancada, es un debate. Pero realmente en el debate se está pensando qué es lo que mejor para la ciudadanía, porque ese es el tema de fondo, ¿no? Bueno, o sea, mira, la estabilidad Mónica, democrática es muy importante, y yo no digo que no vaya hasta el final una investigación en relación al presidente Vizcarra, por supuesto que la tiene que haber, pero en términos reales, es decir, qué es lo que está esperando hoy la ciudadanía del Congreso, que dicho sea de paso, está cada vez más desaprobado de parte de la ciudadanía misma, ¿no? A mí personalmente, Mónica, me parece que una vacancia en estos momentos es una irresponsabilidad suprema. Esa es mi posición personal. Okay. Eso ya lo debatiremos al interior de la bancada. Muy bien, esperemos pues que prime evidentemente la racionalidad en este sentido y vamos a ver qué es lo que ocurre ahora. Y todos sí han coincidido en que el presidente Vizcarra debería presentarse el viernes,
pero eso también me imagino que ellos están evaluando escenarios porque se presenta el viernes y va a ser, no vapuleado Martín Vizcarra, sino la institución presidencial. Ahí es donde hay una situación también compleja, ¿no? Bueno, ese es el grave problema, ¿no? El grave problema es que el ser humano, Martín Vizcarra, no se puede, digamos, disociar de la institución presidencial. Y el grave problema es que cuando tú eres presidente de la República, pues tienes que tener una conducta lo suficientemente adecuada como para que, o sea, no se va, digamos, vapulea la institución presidencial, que es lo más importante. Pero yo creo que en estos momentos, como vuelvo a repetir, lo que a mí me parece fundamental es un diálogo cara a cara. Es un diálogo cara a cara. No quiero ser pedante, pero hay un filósofo que se llama Emmanuel Levinas que decía lo más importante es la cara y el rostro del otro para poder conversar, para poder comunicarse y para poder generar una comunalidad, que es lo que necesitamos en estos momentos en que tantos peruanos están muriendo y tantos peruanos están necesitando tanto. A propósito, congresista, lo que hacía referencia Mónica sobre la imagen del Congreso, la última encuesta de Ipsos habla de un nivel de desaprobación del Parlamento que llega a 72%. ¿Qué reflexión le merece esto? Bueno, lamentablemente en los últimos años, digamos, la mala percepción sobre el Congreso le ganó a la mala percepción que había sobre el Poder Judicial, ¿no? Lo cual me parece bien por el Poder Judicial. Pero no empezó así este Congreso, todo lo contrario. O sea, han perdido, digamos, la aprobación de la gente por lo que han hecho. Bueno, tendríamos que analizarlo más en largo tiempo, ¿no? Porque lo que sí es que o sea, como percepción del Congreso había mejorado muchísimo, de verdad, del Congreso anterior, o sea, de lo que se cerró. Yo creo que eso estaba vinculado con algunas decisiones polémicas, pero que se tomaron en el Congreso y se tomaron para apoyar a la ciudadanía en estos momentos, ¿no? Y bueno, sí, pues esta situación es una situación que ha arrancado una crisis política en un momento completamente inoportuno y obviamente están percibiendo la población con justa razón de que se están peleando en las alturas, ¿no? Cuando la gente está muriendo en las bajuras. Ese es el punto fundamental. Bueno, en realidad, sí. A veces es importante ser elástico con el lenguaje. Muchísimas gracias a Rocío Silva Santisteban por estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias. Justamente vamos a analizar la encuesta nacional urbana de Ipsos Apoyo con el representante de Ipsos. Más adelante, en los próximos minutos, vamos a hablar también si bajó o no el respaldo al presidente de la República, en qué está el Congreso, qué pasa con la evaluación de el resto de poderes del Estado. En fin, hay una serie de detalles que son importantes en este momento para nuestro país y estaremos aquí analizándolo en Ampliación de Noticias.